líder, Jesús de Nazaret, acaba de ser ejecutado. A los discípulos les paraliza el terror, no saben qué hacer. 12 hombres que temen por sus vidas. Observando la composición del grupo, yo diría que era un desastre en potencia. Pero estos hombres aterrorizados serán los fundadores de una fe que se propagará por el mundo entero. Ninguno de ellos esperaba que las cosas salieran como salieron. La ciencia moderna puede ayudarnos a comprender cómo 12 hombres corrientes, nacidos en la Galilea más humilde, acabarían convirtiéndose en gigantes de la historia, los discípulos. Las Escrituras, los discípulos. Judas, Juan, Pedro, Santiago el Mayor. Los discípulos difundieron el mensaje de Jesús por el mundo antiguo. Y muchos sacrificaron sus vidas por él. Mateo, Andrés, Bartolomé, Tomás. La transformación de las creencias de este pequeño grupo amenazado en una religión mundial es una historia asombrosa. Simón, Judas Tadeo, Felipe, Santiago el Menor. Pero para comprenderla, debemos seguir su viaje desde el principio. Zípori, Galilea, año 4 a.C. La historia comienza en los albores del siglo I, en Galilea, cuando un grupo de hombres protesta contra la subida de los impuestos y la dominación romana y se subleva en la importante ciudad de Zípori. Los romanos sofocaron la revuelta con la completa destrucción de la ciudad y mataron a todos los habitantes o los vendieron como esclavos. Sería un recuerdo que aquel pueblo conservaría durante generaciones. En realidad, durante el siglo I, Galilea fue un semillero de rebeliones. Helen Bond ha estudiado este trasfondo social e histórico de la Biblia. Sabemos que había bastantes jefes bandidos en tiempos de Jesús. Gente que subía a las colinas, se iba a vivir a las cuevas y acababa liderando auténticos movimientos de resistencia contra los romanos. Los discípulos crecieron en este ambiente. Algunos incluso podrían haber sido testigos de la rebelión de Zípori. Tal vez vieran en Jesús a un líder que podía liberarles de los romanos. Los descubrimientos históricos nos ofrecen una nueva perspectiva de las vidas de los discípulos. La imagen que surge es vivaz y sorprendente. 20 años después. Una cosa está clara desde el principio. Los discípulos se acercaron a Jesús por razones muy distintas y con esperanzas muy diferentes. Cuando rondaban los 20 años, la primera de esas razones tal vez haya sido financiera. Los elevados impuestos habrían sido una preocupación constante para los 4 discípulos que se dedicaban a la pesca. Juan, los hermanos Pedro y Andrés y Santiago. Sabemos que Santiago, Juan, Pedro y Andrés estaban asociados, según el Evangelio de Lucas. Así que sienten la presión de tener que pescar para cumplir las obligaciones de alimentar a sus familias y pagar al recaudador de impuestos. Los pescadores estaban obligados por un acuerdo con el recaudador de impuestos a entregarle sus capturas, entre las que se incluían pescados frescos como carpas y sardinas, a cambio de pescado salado de calidad inferior. Era un intercambio injusto, susceptible de engendrar resentimiento. Se llevaba la cuenta de todo el pescado que se capturaba y los agentes del recaudador de impuestos venían y se lo llevaban para surtir las mesas de las personas más ricas de la ciudad.
A cambio, los pescadores recibían por contrato pescado manipulado, probablemente salado, y la sensación que tenían en ese momento debía de ser que ni siquiera podían comerse sus capturas. Esto se sumaba a la enorme presión financiera. El pueblo deseaba tener un mayor control sobre sus vidas. Buscaban un líder que les ayudara a luchar. Y tal vez pensaron que ese líder era Jesús. Los primeros seguidores de Jesús se sintieron atraídos por algo muy práctico, que tenía que ver con su vida cotidiana, con los asuntos reales, y lo malinterpretaremos si lo vemos como un movimiento puramente religioso. Que algunos de los discípulos se unieran al movimiento de Jesús para desafiar a los recaudadores de impuestos no explica por qué se unieron los 12. En concreto, no explica el caso de Mateo. Antes de convertirse en discípulo, Mateo era recaudador de impuestos. Sabemos a qué se dedicaba gracias a los evangelios, pero estos no nos dicen qué fue lo que le atrajo hacia Jesús. Y es que a diferencia de los pescadores, Mateo disfrutaba de la cómoda vida de un hombre rico. James Strange es un arqueólogo cuyas excavaciones de pueblos de la antigüedad han ayudado a confeccionar una imagen de la vida en el siglo I. Las casas de la gente que vivía en cualquier pueblo de Galilea, desde el exterior parecían absolutamente idénticas. La única manera de tener algún tipo de lujo era en el interior de la casa. Se podía encalar una habitación y aplicarle una pintura bonita, pero solo en el interior de la casa. Nadie desde fuera podía tener ni idea si no le invitaban a entrar. El interior de la casa de Mateo habría mostrado que era mucho más rico que sus vecinos. Aunque Mateo fuera un recaudador de segundo nivel y solo tuviera algunos pueblos asignados, sería más rico que cualquier habitante de esos pueblos. Pero esa riqueza habría convertido a Mateo en una figura odiada dentro de su comunidad. Cada día debía enfrentarse a una ardua tarea para hacer su trabajo. A Richard Horsley le interesa especialmente el aspecto económico de la vida en la Galilea del siglo I. Ha descubierto que los impuestos se pagaban en especie más que en efectivo, y que los galileos habían encontrado formas para limitar las cantidades que entregaban. A lo largo de los siglos, los campesinos desarrollaron tretas inteligentes para evitar pagar impuestos elevados. Digamos que esta es la cantidad de grano que se entrega al recaudador. El campesino la trae, la pone en la báscula y el recaudador ve que es el peso correcto. Pero si miramos en la cesta, vemos qué hay realmente dentro. Evidentemente hay grano, pero en el fondo hay palos y piedras. Y con este truco el campesino ha conseguido quedarse con una parte del grano que tendría que haber entregado al recaudador. Esta lucha diaria podría haber sido el detonante para que Mateo se uniera a Jesús. Ciertamente se habría sentido muy solo. Habría sido muy difícil para él encontrar gente simplemente para charlar de lo cotidiano. Se habría encontrado en una situación muy precaria y me imagino que incluso habría necesitado guardaespaldas. Al unirse a Jesús, Mateo abandona a los recaudadores y es bien recibido, quizás por primera vez, en una comunidad. Hay otro discípulo tal vez más desconcertante incluso que Mateo, Judas Iscariote. Judas tiene mala reputación, fama de persona desleal y poco de fiar. Pero irónicamente era el tesorero del grupo, el que buscaba donaciones para el grupo y organizaba las provisiones. Se trata de un grupo de discípulos que viven con un fondo común, y él aparentemente es el tesorero. Lleva las cuentas, toma nota de lo que se necesita, se encarga de la intendencia. Creo que eso implica cierta capacidad de organización, ser digno de confianza y tener liderazgo.
Así pues, lejos de ser el chico malo, cuando Judas se unió al movimiento de Jesús, seguramente estaba considerado uno de sus miembros más dignos de confianza. Desgraciadamente sabemos muy poco sobre los demás discípulos. Están Tomás y Felipe, que al parecer procedían de la misma región que los pescadores. Están Bartolomé y Simón, conocido como el Celote, probablemente porque era muy estricto en el seguimiento de las leyes de la religión judía. Sin embargo, hay una controvertida teoría según la cual Simón, Judas Tadeo y otro discípulo llamado Santiago eran en realidad hermanos de Jesús. Quizá eran hermanos políticos más que parientes de sangre. No obstante, algunos expertos creen que formaban parte de la familia de Jesús. Los hermanos de Jesús, que aparecen citados en los Evangelios, resultan ser los que conocemos: Santiago, Simón y Judas Tadeo. Creo que debemos contemplar al menos esa posibilidad, dado que Jesús, al morir, pasó el control de su comunidad a su propio hermano, Santiago. Fueran cuales fueran los lazos de sangre entre Jesús y algunos de sus discípulos, está claro que estos 12 hombres eran muy diferentes entre sí. Tal variedad habría conformado un grupo interesante, pero quizás un movimiento radical de este tipo habría necesitado reclutas de ideas parecidas. Kerry Cooper es especialista en psicología de grupo. Le hemos pedido que aplique los principios psicológicos modernos a lo que sabemos sobre los discípulos para averiguar qué dificultades habría encontrado un grupo así a la hora de trabajar juntos y convertirse en fundadores de una nueva fe. Observando a los discípulos, yo habría dicho como psicólogo, solo observando la composición del grupo, que era un desastre en potencia. Tenían orígenes totalmente diferentes. Un recaudador de impuestos, gente que se sublevó por los impuestos, un celote, todo tipo de caracteres muy diferentes. Pero si tenían un líder que pudiera resolver sus diferencias y los conflictos que pudieran surgir sobre la marcha y encaminarles hacia el objetivo último, haciéndoles ver que ese objetivo podía cubrir sus necesidades personales, el grupo podía funcionar. Estos 12 hombres de orígenes tan diferentes tenían en Jesús ese líder decidido y tenían también una misión. Quizá estaban preparados para darse la oportunidad de trabajar juntos, si eso significaba acometer alguna acción contra los romanos. Pero seguir a Jesús no siempre sería fácil. Hay pruebas de que viajar juntos, en grupo, podría haber sido una experiencia bastante dura en el siglo I que pondría a estas personalidades tan diferentes a prueba. Galilea mide unos 55 kilómetros de ancho. Los discípulos podían recorrerla en aproximadamente un día, pero el terreno a veces es escarpado y estos lugares ofrecen poca protección contra los elementos o los ladrones. La vida errante es muy dura. Hay gente que considera un territorio como suyo y no les gusta que te entrometas. Hay animales salvajes también. En el mundo antiguo, los leones y los osos eran los principales depredadores que te podías encontrar. Como si la vida errante no fuera suficientemente peligrosa, la Biblia relata que Jesús les pidió a sus discípulos que dejaran atrás sus posesiones. Pese a todo, hay objetos básicos que, según los expertos, habrían necesitado. Por ejemplo, si el tiempo es malo, necesitas un manto de lana como este para protegerte. Te envuelves bien en él y duermes como en una tienda. También puedes usarlo para la lluvia, porque es impermeable. Si no hay nadie amable que te ofrezca fuego, tienes que contar con algo para hacerlo. Necesitas un trozo de hierro y un trozo de pedernal y un pedazo de lino para hacer tu propia hoguera. Si no, estás en una posición terrible. En lo relativo a la seguridad, a lo mejor tienes que defenderte de los depredadores. Aquí tenemos una espada. Es bastante pequeña, pero se hacen una idea. Cuando Jesús fue detenido, 2 de los discípulos llevaban espadas. Se podía llevar en el cinturón, a la cadera o bajo el manto.
Si los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús, incluso algo tan fundamental como encontrar comida podría ser un problema. La Biblia nos ofrece una pista de cómo se alimentaban. En un relato nos dice que tomaron grano de un campo. Esto podría sonar a que los discípulos se habían convertido en ladrones, pero la ley judía atendía a las necesidades de los pobres entre quienes estaban los viajeros. Tienes un campo, eres propietario de un terreno, y si estás cosechando ese campo, debes dejar algunos trechos en los bordes del campo intactos para que los pobres puedan coger grano ahí. Una de las cosas más importantes que había que hacer en el judaísmo antiguo era practicar la hospitalidad. Cuando viajaban, los discípulos dejaban tras de sí más que su sustento. Muchos tenían otras responsabilidades. La mayoría de los discípulos estaban casados. Sabemos sin duda que Pedro estaba casado y habría sido muy difícil para su esposa e hijos quedarse atrás. Los discípulos eran quienes aportaban el dinero, pescaban los peces o trabajaban la tierra, y eso habría dejado a sus familias en unas circunstancias muy difíciles. Sin embargo, quizás nos equivoquemos dando por sentado que una vez que se iban, nunca volvían. Tenemos referencias que nos dicen que se iban, pasaban unos días fuera y después regresaban. No creo que debamos presentarlo como en muchas películas y libros populares, dar la idea de que siempre están en el camino, día y noche, viajando desde el alba hasta la puesta de sol. Hay mucho tiempo entre medias. Los discípulos y Jesús quizá volvían a casa por la noche. Tenemos la historia de Pedro, que es llamado por Jesús, lo deja todo. Y entonces, tan solo unos versículos después, va a tomar el té con su suegra. Eso nos indica que quizá la partida, al menos en el primer período, cuando el ministerio de Jesús se desarrolla en Galilea, no fue algo tan definitivo como hemos creído a menudo. A medida que se amplió el ministerio de Jesús, se presentaron ocasiones en las que los discípulos tuvieron que viajar fuera de Galilea. En esos viajes tuvieron que confiar en la hospitalidad de extraños. Pero hay un hecho poco conocido, y es que los discípulos tenían algo que ofrecer a cambio. Algo que era muy codiciado y de lo que raramente se podía disponer. Cuando excavamos tumbas, la mayoría de las personas que encontramos en ellas tienen entre 40 y 50 años. El índice de mortalidad se parece al de las naciones del tercer mundo actual, porque una infección, normal y corriente, podía matarles. No disponían de medios para hacerle frente. En la Galilea del siglo I no existía un sistema sanitario. Sus habitantes dependían de los curanderos locales que habían desarrollado curas caseras que aparentemente funcionaban. Jesús tenía una gran reputación como curandero, pero también sus discípulos. Cuando llegaban a un pueblo, parece que tenían dos tareas fundamentales. Una era anunciar la llegada del reino de Dios, la otra sanar a los enfermos. Y si tenían éxito y lo sanaban, podían conseguir el pan de cada día y un lugar donde recostar sus cabezas. El hecho de que los discípulos pudieran sanar no debe sorprendernos. La curación a través de la fe tiene una larga historia. Durante siglos fue la única curación posible para el pueblo. No tenía nada de extraño rezar a los dioses si eras pagano, o a Dios si eras judío, para que te curara. Era del todo aceptable. La gente que se especializaba en rezar a Dios para obtener una curación era muy conocida. Y ofrecer la curación en asociación con un movimiento religioso era perfectamente comprensible y aceptado. Hoy, la medicina moderna quizá pueda explicarnos cómo se hacía. Abajo y un poco al medio. Tenemos que ir un poco más arriba y al lateral. En Houston, Texas, el cirujano Bruce Mosley trata a pacientes con artrosis de rodilla.
En un experimento reciente ha tratado a 3 grupos diferentes. Todos los pacientes pasaron por el quirófano y a todos les fue practicada una incisión en la rodilla, pero solo al primer grupo se le practicó cirugía convencional. Al segundo grupo se le practicó una operación menor y el tercero no recibió tratamiento alguno. Los resultados del experimento fueron bastante singulares. Todos mejoraron, todos se beneficiaron con la operación, todos reconocieron sentir menos dolor, todos reconocieron haber mejorado la prestación y todos estaban muy satisfechos. Pero lo interesante es que el grupo de cirugía fingida evolucionó igual de bien que los grupos de cirugía real. Tim Pérez fue uno de los primeros pacientes del Dr. Mosley. A veces, cuando caminaba, sentía un dolor agudo en la rodilla. Y claro, cuando te duele mucho no tienes ninguna fuerza en la pierna. Tim estaba en el grupo al que no se le practicó cirugía, pero su rodilla mejoró. Eso fue hace 8 años y Tim sigue sintiéndose mejor. Puedo llamarlo milagro, porque es algo para lo que no se usó la medicina, no se usó nada para sanar. Así que tiene que ser la mente. En términos médicos, Tim formaba parte del grupo placebo, lo que significa que no recibió un tratamiento real. Los médicos están más cerca que nunca de comprender cómo funciona el efecto placebo. Creo que el placebo funciona a través del impacto psicológico o emocional que un tratamiento tiene sobre el paciente y lo liga íntimamente a sus expectativas y creencias. Si el paciente espera y cree que un tratamiento va a ser efectivo, casi con toda certeza lo será. Ahora sube las manos por encima de la cabeza todo lo que puedas. Vale. Si hoy en día hay personas que mejoran porque creen en la capacidad del médico para curarles, tal vez en el siglo I ocurría lo mismo. El Dr. Mosley cree que Dios estaba involucrado en las curaciones de sus discípulos, pero no pasa por alto la importancia de la fe del paciente en que podía ser curado. Sin lugar a dudas, podemos encontrar paralelismos entre lo que Jesús y sus discípulos hacían y lo que un doctor hace hoy en día. En ambas situaciones, los pacientes creen que el curandero les ayudará. Y evidentemente podemos imaginar que algunos de los beneficios de los antiguos curanderos se debían al efecto placebo. En parte, gracias a su capacidad para sanar, Jesús y sus discípulos empezaron a atraer a multitudes cada vez mayores. Pero pese a la buena labor que hacían, para los discípulos curar podía ser una experiencia profundamente frustrante. La Biblia nos dice que a veces no lo conseguían. En el Evangelio de Mateo se relata la historia de un hombre que lleva a su hijo ante Jesús. El niño muestra síntomas de lo que podríamos catalogar como epilepsia y se queja de que los discípulos no han conseguido sanar a su hijo. Jesús consigue sanar a su hijo. Más tarde llegan los discípulos que se preguntan por qué no han podido hacerlo, cuál ha sido el problema, y Jesús les responde que ha sido su falta de fe. La referencia a la falta de fe de los discípulos parece algo que vale también para los médicos modernos. El Dr. Bruce Mosley cree que incluso hoy en día el grado de confianza que un doctor tiene en su tratamiento puede afectar al resultado. Si el cirujano tiene grandes expectativas y fe en que su tratamiento será beneficioso, creo que los pacientes se dan cuenta de ello, lo perciben, lo sienten. Y cuanto más confianza tenga el cirujano, estoy seguro de que más confianza tendrá el paciente en que el tratamiento va a funcionar. La capacidad ocasional de los discípulos para sanar podría haber sido síntoma de un problema más profundo. Para tener una fe total en Jesús como líder, los discípulos necesitaban compartir su visión, y la mayoría de las veces aparentemente así era. Pero un examen minucioso de los evangelios revela que los discípulos no siempre compartían el punto de vista de su líder. De hecho, hay pruebas de tensiones subyacentes y de desacuerdos que afloraron en público.
Tenemos un ejemplo cuando Jesús les dice a sus discípulos que transmitan su mensaje a los samaritanos. Hoy, la palabra samaritano describe a un bienhechor, pero para un judío del siglo I era el enemigo. Si Jesús me dijera que teníamos que atravesar Samaria, se me caería el alma a los pies. Y yo diría, oh no, ha habido hostilidad entre nosotros y los samaritanos durante 500 años, y no parece que las cosas vayan a mejorar. Los pueblos samaritanos no estaban interesados en lo que aquellos predicadores judíos tenían que decir y expulsaron a los discípulos. En lugar de actuar con humildad, los discípulos se enfurecieron. Fue una flagrante violación de una de las enseñanzas de Jesús: ama a tus enemigos. Santiago y Juan estaban tan enojados que quisieron prender fuego al pueblo y arrasarlo. Creo que hoy veríamos esto como un tipo de racismo, pero es incluso más que racismo. Si pensamos en lo que estaban diciendo, era, matemos a esta gente. Mientras que Jesús dice, no, las cosas no son así. Él les ofrece la salvación, pero si no la aceptan es cosa suya. Y sencillamente se dirige a otro lugar. Los discípulos no solo se peleaban con Jesús. En más de una ocasión, la Biblia dice que discuten entre ellos sobre quién es el más importante. Santiago y Juan incluso le preguntan a Jesús si podrán ocupar tronos junto al suyo en el nuevo reino. Esto demuestra que había mucha más competitividad y rivalidad entre ellos de lo que solemos pensar. En muchos sentidos esto es lo esperado, porque la sociedad del siglo I estaba plagada de disputas sobre el honor, la vergüenza y el estatus, y en esto los discípulos se comportan como los típicos hombres del siglo I. Estas disputas tal vez eran algo típico, pero según el psicólogo Kerry Cooper, podían derivar en perjudiciales luchas de poder. En casi todos los grupos tenemos un Santiago y un Juan. Y la razón de que yo diga esto es porque son un poco fogosos, un poco revolucionarios, pero creo que en el fondo desean el papel de líder. Son personas a las que hay que manejar con cuidado porque si no, sus necesidades innatas de liderazgo o de conseguir una posición de influencia o de rebelarse se abrirán camino. Los discípulos conseguían controlar sus diferencias la mayor parte del tiempo. Pero en una ocasión, esta división amenazó la propia supervivencia del movimiento. Una mujer se presentó y vertió un perfume caro sobre Jesús. A los discípulos aquel acto no les impresionó. A los discípulos les molesta que esta mujer haya desperdiciado el ungüento en Jesús. Dicen que debería haberlo vendido y entregado el dinero a los pobres. Pero Jesús ve las cosas de una manera muy diferente. Él cree que ella ha hecho algo hermoso. Como tesorero del grupo, Judas parece especialmente molesto con esta acción. En todos los grupos hay desacuerdos, pero las consecuencias de la reacción de Judas fueron catastróficas. Los evangelios de Marcos y Mateo recogen que Judas acude a las autoridades religiosas y les propone llevarles hasta Jesús. Por el momento, los otros discípulos aparentemente no saben nada de las acciones de Judas. Están emocionados porque tras 3 años en el camino, su líder ha tomado una decisión trascendental. Jesús está a punto de llevar a sus discípulos a Jerusalén, el centro de poder. Al final, piensan, parece que veremos algo de acción. Les esperaba un gran shock. Los discípulos entraron en Jerusalén con Jesús el día que se conoce como Domingo de Ramos.
Jesús recibió una entusiasta bienvenida, pero no podía haberse producido en un momento de mayor sensibilidad política. Jerusalén estaba repleta de peregrinos que habían acudido a celebrar la festividad de la Pascua, en la que se conmemoraba cómo Moisés había liderado a sus antepasados en la huida del cautiverio de Egipto. Según James Charlesworth, un historiador bíblico residente en Jerusalén, la Pascua habría impulsado a los discípulos a pensar en la libertad y en expulsar a los romanos. Es un momento de gran entusiasmo. Los judíos se disponen a celebrar la Pascua. ¿Qué significa eso? Que van a representar y revivir la salvación de su pueblo por Dios. Así que es un momento muy voluble. Es un momento en el que todo el mundo tiene a flor de piel sus emociones. El momento cumbre de la fiesta fue una comida que compartirían a finales de esa misma semana. Pero cuando se sentaron para dar cuenta de la que sería conocida como la última cena, Jesús se mostró inusualmente abatido. De repente, en medio de la cena, Jesús comienza a hablar sobre su muerte. Toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Toma el cáliz y dice, esta es mi sangre. Y comienza a decir que hagan eso en conmemoración suya. Y los discípulos debieron de preguntarse de qué estaba hablando. No está claro por qué los discípulos no comprendieron de qué hablaba Jesús. Tal vez siempre habían estado esperando algún tipo de levantamiento. La muerte de su líder no formaba parte del plan. Pero lo que ocurriría a continuación sellaría su destino. Judas desencadena una serie de acontecimientos que llevarán a Jesús a la cruz. Cierra su fatal trato con las autoridades. Accede a traicionar a Jesús. A cambio, recibe 30 monedas de plata. Si fue cierto y la moneda de plata en cuestión era un denario romano y griego, está recibiendo unos 30 días de salario en plata, que además es el precio en algunos mercados de esclavos de un esclavo. No demasiado para alguien que sería venerado como hijo de Dios. Pero Judas, no obstante, acepta el dinero y guía a los guardias hacia el lugar en el que sabe que se encontrará el grupo. De repente comienza a revelarse para qué han estado trabajando. Los discípulos sienten pánico y su reacción es de ira. A los discípulos les paraliza el terror, no saben qué hacer. La reacción de Pedro fue sacar su espada y amputarle una oreja al esclavo del sumo sacerdote. Y eso es bastante comprensible porque no saben qué está pasando. No saben a esas alturas si el grupo de soldados va a detener solo a Jesús o si han venido también a por ellos. Al final, solo detienen a Jesús. Los discípulos se dispersan. Solo tenemos esta frase en los evangelios. Todos le abandonaron y huyeron. Creo que esto deberíamos analizarlo en términos humanos. No es nada ni muy teológico ni profundo. Simplemente se asustaron y huyeron. Todo el trabajo de Jesús y los discípulos destruido por la traición de un solo hombre. Pero algunos expertos no están seguros de que sea a Judas a quien haya que culpar. Una nueva teoría sugiere que se cometió un error fundamental al traducir la palabra traición, y que Judas en realidad no traicionó a Jesús. En griego la palabra significa simplemente entregar. No tiene las implicaciones más siniestras del vocablo traición. Y de hecho hay más pruebas de que Judas no era un traidor. Todo el mundo, incluidas las autoridades religiosas, conocían a Jesús y sabían dónde encontrarle. ¿Qué traicionó? ¿Traicionó el secreto de quién era Jesús? Todo el mundo sabía quién era. ¿Traicionó el secreto de dónde podía encontrarse? Los evangelios dejan bastante claro que él va a los lugares de costumbre. Si no estamos seguros de qué traicionó, ¿cómo podemos tacharle de traidor?
Sin lugar a dudas, cuando Judas acude con los guardias a detener a Jesús, su saludo es extraño para un traidor, un beso. ¿Acaso un beso sugiere una traición? En todas las fuentes antiguas, Flavio, Josefo y el Nuevo Testamento, el beso implica saludo o despedida. No hay nada parecido a un beso de traición. Lo que ha convencido a algunos expertos de que Judas no pretendía traicionar a Jesús es su respuesta al saber que Jesús será ejecutado. Les arroja el dinero a aquellos hombres. Obviamente algo ha salido mal. Y está tan trastornado que se marcha y se suicida ahorcándose. Pero si Judas no quería traicionar a Jesús, tiene que haber una razón para que hiciera un trato con las autoridades. Una de las cosas que podemos sugerir es que él pensó que esto podría ayudar a Jesús a conseguir una audiencia con el sumo sacerdote. Esto ayudaría al hombre que podía hacer milagros y resucitar a los muertos a enfrentarse a sus enemigos y a establecer el reino que tan fervientemente deseaba establecer. Es una teoría bastante controvertida y que no convence a todo el mundo. Hay un cierto atractivo en ella, porque hace que la acción de Judas sea más comprensible. Pero creo que es poco probable. Todos los evangelios sugieren que Judas traicionó a Jesús por alguna razón, y quizás nunca sepamos cuál fue esa razón. Intencionadamente o no, el hecho es que Judas precipitó la muerte de Jesús. Si los discípulos tenían alguna duda de que la detención de Jesús significaba el final del grupo, al día siguiente tendrían la confirmación. No queda claro a dónde fueron los discípulos mientras crucificaban a su líder. Pudieron haber ido a una casa segura, por ejemplo al cenáculo, porque parece haber algún tipo de relación. Puede ser que alquilaran o consiguieran ese lugar. Pero creo que debemos asumir que cuando huyeron, huyeron de verdad. No querían correr ningún peligro. Los discípulos se mostraban muy alicaídos. Es un momento crítico porque han perdido a su líder. Todos los grupos necesitan un líder y especialmente un líder que les inspire, como Jesús. Es muy crítico. No hay un sustituto y eso es un problema. El grupo está destinado a separarse o a tener enormes dificultades. Con la muerte de su líder, los discípulos quedaron sumidos en una gran depresión, destrozados. Pero con todo, sabemos que estos individuos desesperados fundaron lo que se convertiría en un culto importantísimo a nivel mundial. Evidentemente ocurrió algo que cambió sus destinos. Pocos días después de su ejecución, corría el rumor de que Jesús se había alzado de entre los muertos. Tal vez fue esto lo que mantuvo vivos a los discípulos. Los discípulos se han vuelto a reunir en la estancia superior. Han cerrado las puertas a cal y canto porque temen a las autoridades judías. Y de repente, Jesús aparece en la estancia y dice: «La paz sea con vosotros». Este es un momento significativo en la historia del Evangelio. Lo que diferencia al movimiento de Jesús de otros movimientos mesiánicos similares del siglo I es que están absolutamente convencidos de que su Mesías ha sobrevivido a la muerte. Y este es un momento de transmisión de poder. La creencia de que Jesús seguía vivo era una cosa. Pero si querían que el movimiento continuara, tenían que convencer a los demás de que Jesús había vuelto de entre los muertos y eso no iba a ser fácil.
Por ello, muchos creen que hubo otro acontecimiento crucial para la supervivencia del movimiento. Se conoce como Pentecostés y tuvo lugar varias semanas después de que Jesús se apareciera a sus discípulos. Desde esa aparición habían permanecido juntos, consagrando su tiempo a la oración. Les ocurre algo muy extraño. Sienten un viento poderoso que azota la casa. Ven al Espíritu Santo en forma de pequeñas llamas, descansando sobre la cabeza de cada uno. Y de alguna forma se sienten habilitados para salir a predicar a la gente. Y lo asombroso es que todo el mundo parece entender sus sermones, fuera cual fuera la lengua que hablaran. Para el psicólogo Gary Cooper, este acontecimiento religioso es el que transforma al grupo. Pentecostés, a mi modo de ver, es el acontecimiento crítico para el grupo, y la razón es que no tienen un líder. Y esa experiencia compartida es la que les une, les motiva, les anima a salir a predicar y convertir a la gente para compartir sus experiencias comunes. Asume una especie de papel de líder sustituto. Antes de Pentecostés, las posibilidades de que los discípulos fundaran una nueva fe eran escasas, dado su origen diferente, sus luchas internas y, sobre todo, la pérdida de su líder. Se produjo una transformación asombrosa. A simple vista parece sencillamente un cambio psicológico, pero quizá hubo algo más. Hoy en día hay pruebas neurológicas de que la experiencia religiosa provoca un cambio real y cuantificable en el cerebro. Gracias al torniquete veremos mejor la vena y podemos ponerle la vía. Vale, no doble mucho el brazo. Muy bien. Porque podría torcer el catéter. Muy bien. El profesor Andrew Newber es neurocientífico en la Universidad de Pensilvania. Ha estudiado los efectos de ese tipo de experiencias en monjes budistas y monjas católicas. Les pedimos que se suman en la meditación o en la oración, y cuando están en plena práctica, les inyectamos por vía intravenosa, por una vía que les colocamos en la vena, un material que nos permitirá medir el flujo sanguíneo. En el momento de la inyección, se capta una imagen de lo que su cerebro está haciendo, justo en el momento en el que se halla más concentrada en la oración. Posteriormente hacemos un escáner del cerebro y vemos lo que estaba ocurriendo en él durante ese momento concreto. El escáner obtenido durante la oración, el de la derecha, se compara con el de un cerebro normal que se encuentra en estado base. Registra un cambio en la parte del cerebro que nos ayuda a percibir todo lo que nos rodea. Esta zona presentaba menos actividad durante la oración y se muestra en color amarillo. Cuando se reduce la actividad en esta parte del cerebro y nuestro sentido del propio ser disminuye, no somos tan conscientes de lo que nos rodea. En su lugar, la mente empieza a sentir que está en armonía con el universo entero. Algunas personas afirman que es entonces cuando son fuertemente conscientes de la presencia de Dios. Si profundizan lo suficiente en la oración, pierden toda la información sensorial, y esto puede asociarse con una pérdida de nitidez de los límites entre el ego y Dios y todas las cosas del mundo. La hermana Celeste formó parte del estudio. Ella también cree que se siente más cerca de Dios durante la oración. El experimento demuestra para mí que cuando tenemos una experiencia religiosa ocurre algo en nuestro interior que se muestra claramente en nuestro cerebro. Para los científicos, este experimento implica que debemos tomar en serio la idea de que la experiencia religiosa puede provocar cambios psicológicos mensurables. En lo relativo a los discípulos, podemos hacernos la pregunta de si ese momento de transformación espiritual realmente produjo un cambio en el cerebro que modificó quiénes eran, cómo se sentían, qué pensaban sobre todos los aspectos de sus vidas y si eso fue lo que cambió la dirección de sus actos. Ciertamente, tras esta experiencia, los discípulos ya no eran simplemente miembros del movimiento de Jesús, sino líderes de una nueva fe.
A partir de ahí dejan de ser discípulos, es decir, estudiantes, y comienzan a ser apóstoles y mensajeros por sí mismos. Y ese es el hecho clave para la distinción entre los dos períodos. Los discípulos deben de haber experimentado una increíble transformación personal. Al principio no eran más que humildes pescadores, pero al final de la historia se convirtieron en líderes de lo que acabaría siendo una religión mundial. Los discípulos no encajan en la imagen convencional de hombres santos. Eran rudos e imperfectos, capaces de experimentar celos, amargura, egoísmo e incluso violencia. El Nuevo Testamento deja muy claro que son hombres de carne y hueso, que son auténticos seres humanos, con deseos humanos. Y para mí es mucho más fascinante comprobar que son muy parecidos a usted y a mí. Los descubrimientos históricos nos ofrecen una nueva perspectiva de las vidas de los discípulos. La imagen que surge es vivaz y sorprendente. 20 años después. Una cosa está clara desde el principio. Los discípulos se acercaron a Jesús por razones muy distintas y con esperanzas muy diferentes. Cuando rondaban los 20 años, la primera de esas razones tal vez haya sido financiera. Los elevados impuestos habrían sido una preocupación constante para los 4 discípulos que se dedicaban a la pesca: Juan, los hermanos Pedro y Andrés y Santiago. Sabemos que Santiago, Juan, Pedro y Andrés estaban asociados, según el Evangelio de Lucas. Así que sienten la presión de tener que pescar para cumplir las obligaciones de alimentar a sus familias y pagar al recaudador de impuestos. Los pescadores estaban obligados por un acuerdo con el recaudador de impuestos a entregarle sus capturas, entre las que se incluían pescados frescos como carpas y sardinas, a cambio de pescado salado de calidad inferior. Era un intercambio injusto, susceptible de engendrar resentimiento. Se llevaba la cuenta de todo el pescado que se capturaba y los agentes del recaudador de impuestos venían y se lo llevaban para surtir las mesas de las personas más ricas de la ciudad. A cambio, los pescadores recibían por contrato pescado manipulado, probablemente salado, y la sensación que tenían en ese momento debía de ser que ni siquiera podían comerse sus capturas. Esto se sumaba a la enorme presión financiera. El pueblo deseaba tener un mayor control sobre sus vidas. Buscaban un líder que les ayudara a luchar. Y tal vez pensaron que ese líder, su líder, Jesús de Nazaret, acaba de ser ejecutado. A los discípulos les paraliza el terror, no saben qué hacer. 12 hombres que temen por sus vidas. Observando la composición del grupo, yo diría que era un desastre en potencia. Pero estos hombres aterrorizados serán los fundadores de una fe que se propagará por el mundo entero. Ninguno de ellos esperaba que las cosas salieran como salieron. La ciencia moderna puede ayudarnos a comprender cómo 12 hombres corrientes, nacidos en la Galilea más humilde, acabarían convirtiéndose en gigantes de la historia, los discípulos.
Las Escrituras. Los discípulos. Judas. Juan. En la importante ciudad de Cípori. Los romanos sofocaron la revuelta con la completa destrucción de la ciudad y mataron a todos los habitantes o los vendieron como esclavos. Sería un recuerdo que aquel pueblo conservaría durante generaciones. En realidad, durante el siglo I, Galilea fue un semillero de rebeliones. Helen Bond ha estudiado este trasfondo social e histórico de la Biblia. Sabemos que había bastantes jefes bandidos en tiempos de Jesús. Gente que subía a las colinas, se iba a vivir a las cuevas y acababa liderando auténticos movimientos de resistencia contra los romanos. Los discípulos crecieron en este ambiente. Algunos incluso podrían haber sido testigos de la rebelión de Cípori. Tal vez vieran en Jesús a un líder que podía liberarles de los romanos. Pedro. Santiago el Mayor. Los discípulos difundieron el mensaje de Jesús por el mundo antiguo. Y muchos sacrificaron sus vidas por él. Mateo. Andrés. Bartolomé. Tomás. La transformación de las creencias de este pequeño grupo amenazado en una religión mundial es una historia asombrosa. Simón. Judas Tadeo. Felipe. Santiago el Menor. Pero para comprenderla, debemos seguir su viaje desde el principio. Cípori, Galilea, año 4 a.C. La historia comienza en los albores del siglo I, en Galilea, cuando un grupo de hombres protesta contra la subida de los impuestos y la dominación romana y se subleva